extender el tiempo de debate por si ven que el debate va muy corto o si vemos que faltó algo. Y para añadir al registro van a mandar algún papelito directamente hacia la mesa por si quieren citar, decir algo que dijo algún delegado anteriormente. Eso necesita estar en el registro, por lo que lo van a mandar en la mesa y procederemos a votar. Luego están los puntos. El punto de privilegio personal, por ejemplo, para citar, una cosa, si van a citar, que no sean más de 15 segundos, por favor, no van a citar todo el papel entero, ya que la idea es que argumenten, hablen, no lean. Entonces, si van a citar, que sean simplemente frases muy concretas. El privilegio personal para ir al baño, cualquier cosa. Punto de orden. Mesa, no me están dejando escuchar acá al lado las delegadas. Punto de orden. Información a la mesa, por si tienen alguna pregunta directamente hacia la mesa. Información al orador, para hacerle una pregunta al orador que esté hablando en el momento. El de seguimiento, por si no quedaron satisfechos con la pregunta que hicieron y la respuesta que les dieron para hacer una segunda pregunta. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y todo, únicamente van a tener 2 preguntas muy cortas, muy concisas, sin preámbulo, o sea, no van a ser, bueno, recuerda la delegación, habló tal, no, directamente la pregunta. Y de réplica, lo vamos a quitar, eso simplemente se va a quedar el de orden. Sabe que es un debate sobre el derecho internacional humanitario que su país realmente lo viola porque aprobó la pena de muerte en 2014 de un man que pesado, lenguaje parlamentario. ¿Cuál? Anciano se puede decir. ¿Cuál? Anciano. Sí. Una anciana que lleva 45 años esperando y lo condenaron a muerte. Delegados, por favor, los que estén apenas entrando. Dirigirme a la delegada de San Juan a hacerle las siguientes preguntas de qué propone para resolver los conflictos actuales, literalmente, mundialmente, sobre esas violaciones a los derechos humanitarios que hay, como la guerra de Israel y Gaza o la guerra civil en Yemen. Entonces quiero preguntarte a ver qué soluciones propones para combatir con estas violaciones, y eso sería todo. Gracias. Unos aspectos importantes acerca del derecho internacional humanitario. En primer lugar, el deber de distinguir en todo momento entre combatientes y civiles, porque atacar a civiles o a quienes que no tienen valor militar es una violación directa de los principios más básicos de la humanidad. Otro aspecto que deberíamos resaltar es la necesidad de que la acción militar, cuando sea lícita, respete los principios de proporcionalidad y de evitar sufrimientos innecesarios. Y la delegación de Italia también considera esencial fortalecer la cooperación internacional y promover la educación acerca de los valores humanitarios para evitar más conflictos y Vamos a las discusiones y se empieza con soluciones cuando estamos iniciando. No se sabe ni siquiera qué vamos a solucionar o qué vamos a proponer cuando nadie habla de qué conflictos están violando los derechos humanos o qué delegaciones presentes aquí violan los derechos humanos o financian lugares donde se violan los derechos humanos. Delegados, les falta coherencia con las cosas que están haciendo para hacer uso del lenguaje coloquial. Si delegado, está reconocido. Del hecho, ¿sí puede ser? Del hecho al del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, delegados, ¿cómo es posible que uno hable de soluciones cuando ni siquiera sabe cuál es el problema? Si unos hablan de derechos humanos y otros hablan de bombas nucleares, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se está hablando en este debate? Que realmente las personas se cuestionen, bueno, espere yo organizo mis ideas. Me parece muy interesante que las delegaciones hablen muchas veces de los problemas, pero realmente no estamos llegando a nada. Y no sé, siento que tenemos que proponer cosas que realmente sean más factibles de hacer, porque realmente se sigue apoyando mucho que se violen estas leyes, entonces... Delegados están fuera de orden. Paro a
presentan en la guerra. Sin embargo, hoy en el mundo está presentando muchas violaciones de este tipo, las violaciones sistemáticas a las normas fundamentales del derecho internacional humanitario. Y la delegación de Estados Unidos transmite una gran inquietud a los ataques deliberados contra civiles, el uso de armas prohibidas y la negociación de acceso a la ayuda humanitaria en distintos países. ¿De cuál? La Amnistía. sí. Delegada, esta página es verídica, está reconocida. La delegación de Estados Unidos siguió utilizando medios legales en todo el mundo y proporcionar armas a Israel que utilizan ataques directos contra la policía. Por aquí, la delegación cierra comillas. ¿Cómo es posible que se vengan a defender los derechos humanos y que haya armas que atacan a civiles cuando Estados Unidos es el país que las financia? Delegada, ¿comprendió la pregunta? Sí. Está reconocida. No me parece que hayan pruebas sobre que yo financio esa guerra. La delegación de Estados Unidos niega completamente la relación con alguna guerra civil. Es un país que está completamente en un desarrollo personal y no tengo nada más que decir. Trata la competencia. Delegada, con el tema que estamos tratando, les quisiera pedir a las delegaciones que dejemos a un lado lo que pasa en todos los debates. Siempre tratan de tirarle la culpa al otro, ignorar todo lo que pasa dentro de su propia delegación. Delegaciones tales como la de México, que habla y acusa a Estados Unidos de proporcionar armas y de apoyar conflictos, cuando dentro de su propia delegación también suceden este tipo de problemas, como el uso excesivo de la Fuerza Armada en asuntos internos y en asuntos públicos, o también la desaparición forzosa. Gracias, Mesa. gracias, delegada. La consideración de que el debate está tomando un rumbo que no tiene mucho sentido, pese a que todos los países que se encuentran aquí tienen una situación sociopolítica muy diferente a las otras. Es decir, Australia perfectamente puede tener una situación muy diferente a la delegación de Japón. Aquí estamos muchos países y cada país tiene su problema individualmente. No podemos tratar los países como si se trataran de los propios, no seamos completamente conscientes de la situación que está ocurriendo en el país. No se está tomando con las debidas manos las situaciones de los países ajenos y se están tomando en cuenta países que realmente no tienen mucho que ver. Deberían de tomar más en cuenta otro tipo de potencias y si van a hablar de otros países, pues menciónenlos bien. Hablemos bien de los problemas que tiene cada país, porque no estamos únicamente Estados Unidos, China, Francia, estamos muchas delegaciones acá, como para que únicamente estemos mencionando tres. Considero que si estamos en una delegación, debemos de mencionar a más de un país, porque es una delegada mundial. Su tiempo culminó, la verdad, estuvo muy buena. Delegaciones que deseen hacer puntos de información al orador. Delegados que deseen hacer uso de la palabra. Hacer una pregunta que acabo de hablar. Delegados que deseen hacer uso de la palabra. Sí, delegada de la República de Corea del Sur está reconocida. Como lo dijo la delegada de Australia, como no sabemos bien sobre el problema, ofrecer qué tipo de ayudas o qué tipo de soluciones podemos ofrecer nosotros como delegados de nuestros propios países a enfrentar sobre esas problemáticas que tengan ya sea de forma interna o con guerras internacionales. Entonces, te invito a que propongan soluciones y a dialogar. Gracias, doctora. De manera internacional. Y por ejemplo, la delegación de Colombia se ha tratado mucho de apoyar lo que es la cooperación, de activamente a organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja. Delegada por una Y de que hay que solucionar, y el derecho internacional, ¿quién la defiende? Cuando ni siquiera sabe qué pasa internamente en su país delegado, no sabe ni siquiera en su país propio que se está violando, delegados, y también acusar a esta honorable delegación sin decir fuente. ¿En qué fuente de un organismo internacional dice que la delegación de México tiene problemas de desaparición forzada? No, delegados, las cosas no pueden ser así. Eso es un comité con falta de coherencia. Estamos aquí, mesa por un la ecuación.
Delegada, siempre y cuando no sea ofensivo. Estamos en un comité de payasos que no saben cuáles son ni sus fuentes, ni sus propios problemas, y esta delegación cree firmemente que tampoco sabe cuáles son los problemas internacionales con los derechos humanos. Gracias, Mesa. Gracias, Mesa. Los derechos internacionales son más que tener o no tener bombas. La delegación de México invita a que se informe un poquito porque en su propio país se encarcelan a niños de tan solo 10 años y es una discriminación. Ay, espera, no. Delegada, es la pregunta. Sí, ya voy. Entonces, la delegación de México le pregunta, ¿usted cómo cree que se buscan soluciones si ni siquiera se está viendo quiénes son los que financian países que vulneran derechos humanos, o si ni siquiera se señalan de forma abierta por qué se dan esos problemas y en dónde se dan? Delegada, que es la pregunta. Delegada sobre financiero. Considero que de igual manera cada país tiene su forma de resolver los conflictos. Muchos países realmente no tienen ninguna intervención por parte de la ONU y desean sincerar a la delegación, pues el país, la delegación mexicana cuenta con varias violaciones a los derechos humanos. No sé si sea la delegación consciente de ello porque se encarga de hablar de otras delegaciones hablando de su violación a los derechos humanos. Se es consciente de que la mayoría de potencias mundiales financian las bombas, financian las armas, financian la tecnología. Sin embargo, deberíamos de hablar mejor de eso. ¿Qué consideras? Delegada, cuando se responde la pregunta no puede ser una pregunta. Delegada, ¿cómo satisfecha con La violación de los derechos humanos no solo se causa en momentos de guerra ni en conflictos internacionales. Los países internamente, como lo hizo Australia, tienen muchas vulneraciones a los derechos humanos, como lo puede ser México, como lo puede ser Japón, lo puede ser China, que sufren de explotación infantil, que son también derechos humanos. O sea, no tenemos que hablar de cosas que de pronto nosotros no podamos solucionar, porque si no nos vamos a quedar aquí hablando todo el tiempo. Tenemos que buscar soluciones también para cosas minoritarias, porque también se está viviendo eso en todos los países. No están confirmados, pero apoyan el suministro de armas en la guerra. Lo que es Rusia, Irán, Estados Unidos y Arabia Saudita y varios países europeos. Que en algunos puntos ha sido fuertemente criticado por delegaciones al hablar sobre que ciertos países no cumplen el derecho internacional humanitario. Una de esas críticas fue la operación de Barkhane, que se basaba en la lucha contra grupos armados en el Sahel. Fue criticada porque Francia utilizaba ataques aéreos y fuerza militar abrupta, pero lo que no se esclarece y lo que no están viendo las delegaciones es que en verdad no hay una manera de diferenciar entre un conflicto